Adiós DF o la CDMX. Tras la promulgación de la reforma política del Distrito Federal, deja de llamarse así para convertirse en la Ciudad de México. Conoce este proceso de transformación. Desde hace algunos meses se redacta el proyecto de Constitución para la Ciudad de México. Sobre él se elaborará nuestra Carta Magna. Tal vez usted y muchos seamos los que nos preguntamos, ¿realmente necesitamos una Constitución? Yo creo que sí, y más en estos momentos donde hay que replantear las relaciones de convivencia y los términos, las reglas a las que nos debemos someter los ciudadanos, la autoridad, para poder no solamente tener una convivencia con armonía, sino tener perspectivas de que esta ciudad tenga un desarrollo que al mismo tiempo pueda llevarnos a una ciudad inclusiva, donde haya cohesión social, donde enfrentemos con responsabilidad todos, la autoridad y los ciudadanos, los distintos problemas que hoy se nos plantean. Queremos una Constitución que establezca cuáles son los derechos y los deberes de los ciudadanos y cuáles son las obligaciones y responsabilidades del gobierno para que los ciudadanos puedan exigir y ejercer los derechos que establezca la Constitución. Creo que ese debe ser el eje rector de la Constitución, el ciudadano, la ciudadanía, porque una Constitución no es sino el pacto social que se dan los ciudadanos para establecer sus formas de gobierno y los mecanismos de relación y convivencia en una sociedad. Atrás quedarán las limitantes para que los habitantes de la Ciudad de México podamos tomar parte en las decisiones que atañen a nuestro país. Las demarcaciones tendrán mucho mayor autonomía, tendremos una nueva manera de gobierno. Esta nueva forma de gobierno que no existe actualmente en el marco constitucional de nuestro país, porque la alcaldía como está concebida hoy en la reforma de la Ciudad de México no estará regida por el artículo 115 constitucional que regula la vida de los municipios, ni será la delegación tradicional que tenemos hoy en el Estatuto de Gobierno. La alcaldía tendrá en primer lugar un alcalde, un titular y un consejo por primera vez electo de manera directa por los ciudadanos y que se conformará de manera proporcional en función de los votos que obtengan los partidos o los candidatos independientes que participen. Y ahí habrá un primer instrumento de control del ejercicio de gobierno, porque el Consejo no solamente se pondrá de acuerdo para definir el presupuesto, las políticas, los programas a desarrollar en la alcaldía, sino tendrá facultades para vigilar el ejercicio del gasto y la instrumentación, la implementación de los programas. Tenemos que saber disociar lo que es una actividad política legítima de lo que es la representación de los vecinos. Aunque también tenemos que ir al otro extremo, a acabar con la vecinocracia, porque también existe de organizaciones vecinales que se convierten no solamente en gestores o coyotes en algunos casos, sino se convierten en un instrumento para legitimar obras indebidas, cambios indebidos en el uso de suelo, y uno de los temas nodales va a ser cómo regular el uso de suelo y cuál es el papel de los vecinos para vigilar que el uso de suelo se cumpla, no haya cambios arbitrarios o no haya una distorsión que deriva de la corrupción para modificar usos de suelo o los programas de desarrollo de las alcaldías, hoy programas de desarrollo delegacional o los programas de desarrollo especial, y creo que es ahí donde hay que empoderar a los ciudadanos porque son los asuntos que afectan su vida cotidiana. Pero, ¿cuál será el principal reto para que nuestra Constitución sea un instrumento de vanguardia? Queremos que no solamente haya derechos, sino que haya mecanismos de participación de la sociedad en la fiscalización del ejercicio de la función pública, en la fiscalización del desempeño de las autoridades, tanto de gobierno como las autoridades electas popularmente, y que puedan evaluar no solamente su desempeño, sino cómo se ejercen los recursos, cómo se aplican las políticas y los programas públicos, y que al mismo tiempo se vaya construyendo una ciudad con espacios para que los asuntos del interés público estén por encima de los intereses de los particulares o de los intereses de los partidos políticos. Uno de los derechos con los que contaremos los habitantes de la Ciudad de México será el decidir si nuestros gobernantes continúan en el cargo de acuerdo a su desempeño. La revocación de mandato, que implica la posibilidad de que los ciudadanos puedan remover de su cargo
a una autoridad electa. Y ese derecho pues tendrá que traducirse en mecanismos que permitan vigilar el desempeño de la autoridad. Yo creo que si bien eso irá a la ley reglamentaria y estará establecida la revocación de mandato en la Constitución de la Ciudad de México, pues sentará las bases para una nueva forma de participación de los ciudadanos, pero de relación entre la autoridad y el ciudadano, porque ya no va a haber el funcionario, la autoridad omnipotente, inamovible, porque quien los puso los va a poder quitar. A través de la rendición de cuentas y de la transparencia, los funcionarios públicos podrán desempeñar sus labores de manera más eficaz y más sencilla, pero sobre todo se va a combatir la corrupción y también la impunidad. La corrupción se convirtió en un engranaje fundamental en la forma de operar del sistema político mexicano. La política, los negocios y el poder han creado una asociación perversa que justamente ha llevado a que la corrupción sea parte de este engranaje. ¿Cambiará esto con la Constitución? Pues cambiará cuando los ciudadanos asuman su responsabilidad para combatir a los corruptos y para no incurrir en actos de corrupción. Y están de los dos lados. Hay quien pide la comisión por un contrato de una obra o de adquisición de algún material y hay quien otorga el porcentaje. También hay quien lo ofrece y hay funcionario que lo acepta. Yo creo que hay que ir severamente contra la otra parte de la corrupción, que es el soborno. Y sí, quien soborna a la autoridad debe tener de las mismas sanciones drásticas que ahora se van a imponer a los servidores públicos. Y después del año 2018, ¿cómo imagina usted nuestra ciudad una vez que se haya promulgado nuestra Constitución? Una Constitución mágicamente no va a resolver los problemas de la ciudad de la noche a la mañana. Es todo un proceso de construcción institucional en donde habrá que echar a andar las alcaldías, por ejemplo. Habrá que ver cómo funcionan los consejos. Habrá que analizar cómo se va a hacer un mejor ejercicio del gasto. Y al mismo tiempo, en la parte de la coordinación de desarrollo metropolitano habrá que innovar nuevas modalidades de trabajo conjunto con el Estado de México y otras entidades. Pero creo que los resultados inmediatos se van a ver. Primero, en la elección de órganos colegiados de gobierno y no unipersonales. En un mayor equilibrio y contrapesos entre los poderes, habrá un poder judicial ya plenamente integrado, pero particularmente entre las alcaldías, del gobierno de la demarcación territorial con el gobierno central en una administración unitaria. Y se deberá de ver también de inmediato en la construcción de los instrumentos de participación ciudadana. Con la Constitución cambia nuestra ciudad, cambia nuestra vida y por supuesto que también cambia nuestro gentilicio. ¿Cuál será? Yo lo digo con toda claridad, me gusta el de chilango, que fue un gentilicio despectivo con el cual se quiso descalificar no al habitante de la ciudad, al capitalino, sino al centralismo que representaba en épocas anteriores la desmedida toma de decisiones en el gobierno federal. Pero seguramente el que más socorrido será es el de capitalino, por esta figura, aunque empezará a crearse nuevas formas de identidad. La Ciudad de México no solo se vive, también se escribe. Hagamos historia, eres parte del proceso. ¿Cuál es tu propuesta?